Pues referente a esta conferencia, pues habría que decir que España durante 3 siglos dominó los mares y muchas de las tierras que bordeaban a los mares. Bueno, seguramente en estos 3 siglos hubo de todo. Hubo páginas negras, hubo páginas blancas, hubo páginas grises, como cualquier país que domina. Lo que sí es cierto es que cada país tiene su historia y nosotros tenemos la nuestra. Pero una de las características que tenemos generalmente nosotros es de olvidarnos de todo. Nos olvidamos no solamente de lo malo, sino de lo bueno. Y algunas veces lo bueno lo hacemos malo. La historia que voy a contar, que muchos la sabréis un poquito, pero vamos a hablar de ella, es una auténtica epopeya, es una historia fantástica, es de las páginas más gloriosas de la sanidad y de la historia universal. Y le hicieron unos médicos españoles que prácticamente están ahora olvidados. La charla la quiero distribuir en 3 primeras partes que van a ser muy rápidas. Las grandes pandemias que asolaron al mundo, la viruela y su trágica historia, la primera vacuna, cuando aparece la primera vacuna, y la expedición propiamente dicha, que es lo que te vamos a hablar. En estos tiempos que estamos hablando de la pandemia, conviene tener 3 conceptos muy claros: endemia, epidemia y pandemia. Endemia es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica, el paludismo, por ejemplo, el tifus. Sabemos todos que cuando tenemos que viajar a algún país, a África, por ejemplo, pues tenemos que vacunarnos de una serie de enfermedades como la malaria. Epidemia es cuando esa enfermedad alcanza un nivel de incidencia mayor que el que normalmente se espera en ese momento. Eh, se produce a gran escala y en un área geográfica más importante en este momento, pues en todo el mundo. Eso sucedía en esos años, en esas épocas, y la historia mundial, universal, cuenta grandes pandemias que ahora podemos pensar que es tremendo, pero esto ha sucedido una y otras veces y los medios, pues como se ven en estas imágenes que son ilustrativas, pues eran realmente mucho peor. Esta es una foto de la gripe del 18. Ha habido circunstancias, épocas, por los movimientos globales, por los aumentos de población que se iba de unos lugares a otros, pues que este tipo de cosas aumentaban mucho más. Dentro de las grandes pandemias hay una lista tremenda que asoló al mundo y mató gente, que está encabezada por la viruela. La viruela es el mayor asesino que ha habido en la historia. Se cuenta que probablemente mató alrededor de 300 millones. Es difícil contarlos como de un paciente, pero alrededor de 300 millones ha matado. La siguen el sarampión, la gripe del 18, las pestes bubónicas de las ratas, con 75 millones, 25 millones, 12 millones, etcétera. El tifus, el cólera, el SIDA, el VIH. Últimamente nos hizo mucho daño el ébola, pero sin embargo, pues el número de afectados es muchísimo menor y ahora, lo que nos afecta. Vamos a hablar de la viruela. ¿Qué es la viruela? Es una enfermedad infecciosa, contagiosa y muy grave, causada por el variolavirus. Es tan antigua como el hombre y siempre se asoció a culturas agrícolas y también ganaderas. Siempre se asoció al mundo agrícola. El periodo de incubación es de 3-4 días, 10 a 72 horas, y aparece como un cuadro gripal con dolores generalizados, con malestar general, con fiebre, vómitos, etcétera, igual que cualquier otro proceso muchas veces virásico. Y a los 3-4 días empiezan a salir ya las vesículas, que se acaban haciendo pústulas, y al 10º día pues acaba la viruela en esas marcas que quedan para siempre, que deforman las caras, o 1 de cada 3 moría. Este es un códice azteca en el cual los aztecas pues ya dibujaban cómo era la viruela para el aprendizaje de las gentes.
Este era el desenlace de la enfermedad de los que sobrevivían. Este es Robespierre, es una máscara de Robespierre, y se sabe que 1 de cada 3 pues, fallecía. La viruela fue una enfermedad devastadora, devastadora, se extendía periódicamente en las comunidades agrícolas y fue matando a millones de personas. Se calcula que alrededor de 40.000 personas morían cada año, se calcula. Con la llegada de los colonizadores, de los europeos, porque llegaron a Europa, perdón, a América, los españoles, lógicamente, pero también llegaron portugueses y llegaron de otros países de los europeos, se llevó la viruela allí. En aquel momento, las principales patologías americanas que vinieron de América a Europa fueron el tifus, el vómito prieto, que también llamado negro o fiebre amarilla, la sífilis y la neumonía. Esto era lo que tenían allí los indígenas y nos trajimos. Y sin embargo, pues nosotros, con el resto de las culturas que fueron a América, pues llevamos la viruela, principalmente el sarampión, la escarlatina, la difteria, la tuberculosis, cólera y muchas más. Bueno, este es la globalización, y anteriormente los comerciantes fenicios que navegaban por el Mediterráneo lo llevaron, y cuando se fueron a las cruzadas, se llevó, y en fin, las diferentes culturas que se han movido por el mundo pues llevaban enfermedades. Bueno, y así empieza la trágica historia americana de la viruela, que mató a millones de indígenas. Esta es una imagen que he encontrado precisamente hoy por la tarde, muy curiosa, de la desinfección de las tropas españolas al volver de la guerra de Cuba, 1898, y se desinfectaban de la fiebre amarilla. O sea que la globalización, ya fuese por unos motivos o por otros, pues era el camino de llevar las enfermedades. Bueno, vamos a hablar ahora de la vacuna de la viruela, que es un hito tremendo. Yo creo que el mundo da grandes pasos, fundamentalmente por las acciones, por las actividades, por las actuaciones de personas, es individual. Los grandes personajes son los que han movido el mundo, más que los sistemas y las ideologías, los grandes personajes. Jenner es uno de ellos. El doctor Edward Jenner, británico, era un médico rural de Berkeley, y conocía la viruela porque al ser médico rural era una zona ganadera, y veía epidemias de viruela que eran tremendas, eran devastadoras. Está considerado, después de su actuación, como el primer microbiólogo del mundo. Lógicamente no lo era, era un médico rural. Bien, este doctor, además del conocimiento que tendría y de la experiencia en la medicina rural, en la práctica rural de aquel condado, pues sin duda tenía una gran capacidad de observación y de crítica. La crítica es otra de las virtudes que a cualquier profesional le enriquecen. Él se dio cuenta de que había dos tipos de enfermedades muy parecidas con las vesículas de la viruela, podríamos llamar viruela, pero que unas no era mortal y la otra sí. La no mortal la tenían en aquella zona las ordeñadoras. Todos los textos hablan de ordeñadoras. Se conoce que en Inglaterra eran las mujeres las que desempeñaban los trabajos de ganadería. Y tanto en las ubres de las vacas como en los brazos de las ordeñadoras aparecían estas vesículas que se ven en las imágenes, y que pasado unos días pues se convertían en una enfermedad banal y se curaban, y nada más. Sin embargo, de vez en cuando pues había la otra viruela, la viruela mortal, que sucedía, como conté antes, y mataba pues a 1 de cada 3 personas. Bien, y él, como era observador, se dio cuenta de que nunca afectaba a las ordeñadoras. En sus años de trabajo nunca vio a ninguna ordeñadora que se enfermase. Bien, esto le hizo pensar,
y pensó, ahora habría otros sistemas científicos, pero en aquel momento él pensó que algo había en medio, algo pasaba. Una viruela protegía a la otra. Con su forma de entender las cosas, entendió que probablemente la primera enfermedad protegía de la segunda. Bueno, después me imagino, de una gran crisis ideológica, pues acometió una empresa tremenda que hoy sería durísima de entender. El 14 de mayo de 1796 inoculó a un niño, a James Phipps, con la viruela de una ordeñadora que tenía la viruela benigna, la viruela de las vacas. Bien, ese niño enfermó levemente y a los 10 días curó sin ningún problema. Entonces se sometió ya a la segunda parte, y el 1 de junio, o sea, un mes y medio después, inoculó al niño con la linfa de la enfermedad de la viruela mortal. Bien, lo inoculó y no enfermó. Entonces, bien, podría ser una casualidad, pero él sacó ya conclusiones, y esta situación... A ver, ¿dónde voy? Un segundo, que me he ido aquí. Bien, esto es lo que hizo, para que se entienda. Esta vaca se llamaba Blossom, se hizo famosa, la vaca Blossom, y contagió a la mujer en los brazos, tenía vesículas. De las vesículas de la mujer se las inoculó a James Phipps. Bien, este niño enfermó, pero levemente. Bien, y a los pocos días, al mes y medio, hubo una epidemia de viruela de verdad, y inoculó al niño de las vesículas mortales, y no le pasó nada. Bueno, esto lo repitió, hizo varias experiencias similares, y fueron todas positivas, y no pasó nada. Bien, publicó su trabajo, Examen de las causas y los efectos de la variola vacine, 2 años después, y pues satisfecho y encantado, explicó de dónde venía la vacuna, de la vaca. Esto es una de las cuestiones. Cuando hablamos de vacunar a la gente, no estamos hablando de un término médico, ni riguroso, ni serio. Estamos hablando de que estamos haciendo vacas a las personas. O sea, la palabra vacuna viene de vaca. Bueno, explicó esto, pero las críticas, bueno, él no lo entendió, pero lo que estaba sucediendo es que había preparado la primera vacuna. Una vacuna son unos microorganismos atenuados o muertos que infiltramos a un paciente, y que esto hace que se produzcan anticuerpos, que son los que nos van a defender de esa enfermedad, y nos dan una respuesta inmunitaria defensiva, transitoria o permanente. Esto es lo que él no podía saber, pero esto es lo que hizo el doctor Jenner. Bien, creyó que había triunfado, pero las críticas fueron tremendas. Se le llamó de todo. Estas son imágenes de época que lo dicen todo. A Jenner le dibujan como un asesino, como la muerte. El vacunador muerte. No vacunen a los niños, en fin, porque... Estas son las imágenes, algunas son tremendas. Una vaca comiéndose niños y defecando más niños, en fin, son imágenes tremendas, algunas irrisorias, con diablos que están vacunando a los niños. A Jenner se le llamó pesetero, engañador, brujo, en fin, todo lo que uno se puede imaginar. Aquí vemos una imagen alegórica también con vacas, y vacunando aquí a una señora, y los vacunados le salen vacas por todos los sitios. Bueno, todo lo que se les ocurrió, que es lo que está pasando ahora con el fake news,
Esto es lo que pasaba en aquella época. Los éxitos de la pequeña viruela, aquí vemos lo que está pasando con los pacientes, a Jenner manejando dinero. Bueno, la campaña degradatoria fue tremenda. Sin embargo, lo que sucedió es que los resultados eran los que eran, y que el reanudó con las vacunaciones con gran éxito, y estas vacunaciones pues se extendieron por Europa e incluso llegaron a España en 2 años después, y se hicieron las primeras vacunaciones en Cataluña por el doctor Francesc Piquillén, y incluso Jenner mandó algunas vacunas de alguna forma a Estados Unidos, a Norteamérica. Bien, Europa se vacunó, y la eficacia fue importante porque no, pues la enfermedad pues dejó de ser la gran asesina del mundo occidental. Bueno, y vamos a entrar ya con la cuarta parte, que es la expedición filantrópica de la viruela llamada Real, que duró de 1803 a 1812. Bueno, no voy a contar todo lo que pasó allí porque sería tremendo, pero sí lo más importante. Bueno, primero hay que saber qué pasaba en el siglo XIX en España. En España ese siglo fue un siglo absolutamente bélico. Es el fin de una época. Para la historia de España tenemos a los peores gobernantes imaginables, una guerra detrás de otro. Carlos IV, Fernando VII, y si ellos eran ineptos, pues buscaban a gente que les mandase más ineptos, como Godoy. Durante ese siglo empezamos siendo el juego de las grandes potencias emergentes, como son primero Inglaterra y luego Francia. Aquí tenemos la batalla de Trafalgar. Después de la batalla de Trafalgar, la invasión de Napoleón, de los franceses, con Velarde. Luego Fernando VII pues implanta un régimen absolutamente absolutista, en el cual pues tenemos estos cuadros de los fusilamientos de los liberales y de María Pineda. Luego acaba todo esto, y la independencia americana, y continúan las guerras carlistas, bueno, más adelante ya fuera de esta historia, las guerras de Cuba, pero realmente el siglo XIX fue un siglo para España malo. Veníamos de un siglo XVIII ilustrado, pues con unos reyes interesantes, con gente que crearon cosas, y el siglo XIX fue para mí, en forma de entender, no muy bueno. En España, como he dicho ya antes, se empiezan a las primeras vacunaciones, y un médico, Francisco Xavier Jenner, Balmis, traduce al castellano la obra de Jenner. Aquí tenemos unas imágenes en Cataluña de vacunaciones. Son unas imágenes muy, muy bonitas. Se ve a los niños vacunándose, los médicos, la vaca, las mujeres. Bueno, en España puede haber una sensibilidad a nivel real, a nivel de la corona, más importante, porque había afectado también incluso a los reyes. Luis I de España, el rey que menos tiempo ha reinado, murió de la viruela. En 1724 murió de la viruela. Carlos IV, pues la familia de Carlos IV también enfermaron, y murieron algún hermano de Carlos IV. Entonces, Carlos IV pues facilitó en todo lo posible la vacunación. Se vacunaron todos sus infantes. No sé cuántos hijos tuvo Carlos IV, pero 13 o 14 hijos. Se vacunaron todos, y dio orden de vacunar, sin obligar, naturalmente, a todo el mundo que quisiera vacunarse. En aquellos tiempos, desde América, se oían las noticias de que las epidemias en todos los países americanos eran tremendas, y que moría la gente de una forma tremenda. En 1802
hubo un brote en Nueva Granada en el cual murieron miles de personas. Y desde allí, pues conocedores ya de que la vacuna estaba funcionando, pues pidieron que les llevásemos la vacuna, que desde aquí se llevase la vacuna. Bueno, llevar la vacuna no era, no era una tarea sencilla y para ello pues se organiza el proyecto, se busca quién lo puede hacer y se van dando pasos hasta que se confía en Francisco Xavier Balmis y Berenguer, un médico militar con experiencia, que había participado en varias misiones, en varios trabajos en Hispanoamérica y que era un personaje ilustrado. Se habla con él y se le lleva el proyecto para que le desarrolle y ver hasta qué punto se puede llevar allí la vacuna. Bien, sin duda lo demostró Balmis, era un profesional con mucho conocimiento, con gran experiencia profesional, que había traducido él al castellano el tratado de Jenner y además de sus valores profesionales, pues desde el punto de vista personal, pues era también un personaje ilustrado, era riguroso, metódico y tenía la capacidad de dirigir una empresa de estas características tan importantes. Bien, Balmis este es un libro de Balmis, el tratado de la vacunación, con imágenes de cómo iba evolucionando la viruela y cómo se producía la vacuna. Por lo tanto, Balmis conocía perfectamente, en aquel momento no era un político de turno, sino que era un médico que conocía perfectamente de qué estaba, lo que tenía que hacer. Bien, Balmis se plantean unos objetivos y unas necesidades. El objetivo es principalmente llevar la vacuna de la viruela a las colonias de forma filantrópica. Y no solamente llevar y vacunar, sino establecer allí un plan de vacunación. Es decir, no es pasar y ir vacunando por los países, sino tiene que crear unas infraestructuras que permitan la continuidad. Para ello, lógicamente, necesita un equipo profesional, un grupo de gente valiosa que puedan hacerlo, y llevar la vacuna, que es lo más importante. ¿Y cómo llevamos la vacuna? Es lo que vamos a hablar ahora. Además de, bueno, de un navío, y organizar un navío para transportar todo aquello. Bien, había que llevar a muchos lugares, a los territorios vacunables, había que llevar a toda la América española, a todos los virreinatos. Y también habría que pasar el Pacífico y llevarlo a las Filipinas, que es la parte española. Por tanto, esos eran los territorios a donde había que llevar las vacunas y además de llevarlas allí y vacunar, pues habría que enseñar a esos países, en esos lugares, a vacunarles. Y para ello se plantea hacer unas juntas centrales en las capitales de los virreinatos y unas juntas secundarias o alternas en todas las ciudades por donde fuesen pasando. Por lo tanto, hay una línea que es sanitaria, curativa, médica, profesional y otra pedagógica, de enseñar a hacerlo. Bueno, busca una serie de formar un equipo. Esto es muy largo, suceden muchas vicisitudes, no voy a entrar en ellas, pero al final forma un equipo importante y cómo llevar la vacuna. Bien, estos son los miembros del equipo médico. Además de Balmis, hay otros 4 médicos cirujanos que son José Salvanillo Par, Manuel Julián Grajales, Antonio Gutiérrez Robledo y Ramón Fernández Ochoa, que este abandonará en La Coruña. Hay unos practicantes de cirugía, que también son casi médicos. Francisco Javier Pastor Balmis, que era sobrino de él, de Balmis. Rafael Lozano Pérez y unos enfermeros que se llamaban Basilio Bolaños, Antonio Pastor y Pedro Ortega. Estos son los miembros del equipo. Tuvieron una actuación todos tremenda y han sido absolutamente olvidados. Y lo vamos a ver. Bueno, y viene la cuestión más importante y más difícil. ¿Cómo se lleva la vacuna? Llevar una vacuna ahora sería muy sencillo. En un avión en unas horas se llega allí y tenemos todos los medios técnicos para llevarlo, pero para llevarlo allí o había que llevar o vacas o cuerpos humanos.
eh, se deciden por lo segundo, llevar vacas infectadas es muy complicado, y Balbins propuso contar con niños de corta edad. Se suponía que un niño de corta edad que no hubiese pasado la vacuna, pues era todo mucho más sencillo. Esto, llevar niños de 3 a 10 años en estas condiciones, pues hoy sería absolutamente mal visto, pero la historia pues, ha de reconocer que gracias a esto se consiguió un gran éxito. Entre esos niños, pues Balmis propuso también que era mejor niños que no tuviesen no estuviesen amarrados socialmente o familiarmente con familias. Entonces buscó niños procedentes de inclusas. Se comprometerían a atenderlos, a devolverlos a España al llegar a cuando ya hubiesen pasado la cadena que vamos a ver ahora, o hacer lo posible por una reinserción social. En parte se consiguió y en parte no. Debían de tener menos de 10 años, ser sanos y no haber pasado la viruela. El planteamiento que hace Balmis es que los niños serían vacunados de 2 en 2, como se ve aquí. Se vacunarían de 2 en 2 y se mantendrían las vesículas y las pústulas durante unos días, alrededor de 10 días, y una vez que pasasen estos días se extraía la linfa de las pústulas y se aplicarían a otros 2 niños, de tal forma que habría una cadena permanente. Bien, salen de Madrid, la preparación es muy rápida, salen de Madrid el 9 de septiembre de 1803, salen en carruajes en dirección eh, a La Coruña. Salen con 9 niños de entre 6 y 9 años, que durante ya ese trayecto se irán vacunando, se irán cambiando las vesículas, abriendo la cadena. Llegan a La Coruña 12 días después. Ya se han inoculado 7 niños, los vuelven a Madrid y 2 niños continuarán en La Coruña con otros nuevos que van a encontrar allí y de allí partirán. Bueno, allí, como dije antes, uno de los médicos, Fernández Ochoa, tiene algún problema con Balmis y se dice que no continúa y por una historia muy bonita y muy larga, se cuenta con Isabel Zendal Gómez, que era la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña. Se dice que ella impuso que si esos niños iban para allí, que ella iba con ellos porque se encargaría de cuidarlos. Bien, este es el listado de los 22 niños huérfanos de entre 3 y 7 años que salen de La Coruña. Este es donde estaba la Casa de Expósitos, donde ellos vivían. Y el 30 de noviembre de 1803, la corbeta María Pita, mandada por el teniente de fragata Pedro del Barco España, sale de La Coruña, camino ya de México, de América. Bien, hago un lapsus. Pedro del Barco España es el padre de otro personaje que en Laredo, en 1814, defendió Laredo heroicamente y murió allí. Y tiene esta estatua está en Laredo. Este es el hijo del marino que llevó la expedición hacia América. Murió heroicamente en 1814, en Laredo. Bueno, sale la expedición, primer paso Tenerife, empiezan las vacunaciones, de allí van a Puerto Rico, aquí tienen problemas y de Puerto Rico pasarán a Venezuela. En Puerto Rico se encuentran que hay una población que ya estaba de alguna forma vacunada, les había llegado vacunas desde Estados Unidos, el doctor Oyer, y entonces hay riesgo de romper la cadena de vacunífera. Bien, continúan rápidamente la cadena, en vez de 2 niños, de 2 en 2, aquí tienen que romperla de 1 en 1 porque no les quedaban niños, hasta llegar a Venezuela, a diferentes partes de Venezuela. Primero a La Guaira, aquí vemos imágenes de La Guaira de aquella época, y a Caracas, donde crean la primera junta de vacunaciones del continente. Allí se vacuna. También encontrarán nuevos niños para continuar la cadena y
y aquí es donde empieza prácticamente las vacunaciones en el nuevo continente. Bueno, aquí se plantean que tienen mucho que hacer y son poca gente. Entonces, deciden separarse, deciden hacer dos subexpediciones. La segunda ha sido absolutamente olvidada y es importantísima. Como vemos aquí, la expedición conjunta acaba en 1804 y se separan Balmis y Salvani, el segundo de a bordo, y forman dos expediciones, que la primera continuará en Nueva España, América Septentrional, y pasará el Pacífico hacia Filipinas, y la segunda hacia Hispanoamérica, toda la América meridional. Vamos a hablar nada más de la primera y luego retomaremos con la segunda. Aquí están las subexpediciones, se separan, con Balmis irá Isabel Zendal y seguirán con la corbeta María Pita. Los otros compañeros, Salvani y Rajanis, irán por la América meridional. Bueno, entonces Balmis continúa desde Venezuela, irán a Cuba. En Cuba siguen vacunando, siguen haciendo vacunaciones en La Habana, sistemáticas y masivas. Las autoridades de los lugares les acogen y les ayudan y lo consiguen. Y van continuando, llegarán a Nueva España, lo que es actualmente México, y aquí Pastor, que son bastante gente, se separan para de alguna forma vacunar por todos los sitios. Irán hasta Yucatán, bueno, todo lo que es el México. Bueno, tras vacunar toda Nueva España, se reúnen en Acapulco para partir hacia Filipinas. Embarcan nuevos niños, 27 nuevos niños mexicanos, y aquí a los españoles, a los niños gallegos, los devuelven a la mayoría a La Coruña, porque el María Pita volverá a La Coruña. Esta es la trayectoria en el Pacífico hasta llegar a las Filipinas, y tras 67 días de viaje llegan a Manila. De nuevo se separarían por todas las islas. Aquí fallecería Pedro Ortega, desaparece en su canoa, y cuando estaba en la campaña de vacunación muere, es olvidado absolutamente. Y después se calcula que pudieron vacunar casi 20-30.000 personas, deciden separarse de tal forma que deben volver a los niños a México. Y entonces Gutiérrez Robledo y María Zendal vuelven por el Pacífico hasta México para traer a los niños. Y Balmis y los Pastor continúan por el Cabo de Buena Esperanza, o sea, van a dar una vuelta al mundo y siguiendo vacunarlo. De hecho, no solamente se contentan con vacunar territorios españoles, sino que llegan hasta Macao y llegarán a algunas colonias inglesas. Les pasó de todo, ahí es para escribir una novela, y de hecho las hay escritas, y siguieron vacunando y creando juntas médicas para continuar las vacunaciones. Aquí vemos Santa Elena, una imagen muy bonita. Aquí es la isla donde estuvo Napoleón recluido. Y por fin, el 14 de agosto de 1806, 32 meses después de salir, llegan a la península ibérica, a Lisboa, a bordo del navío Bon Jesus de Alén. Es recibido en Madrid como un héroe, aunque hay que pensar que en ese momento, en 1806, pues la situación no era buena. Estaban a punto de ser invadidos por los franceses, acababan de salir de la batalla de Trafalgar. En fin, probablemente la situación en España no sería la mejor. Sin embargo, fue bien acogido, fue nombrado cirujano de cámara y recibió todos los honores. Se publicó sus resultados en la Gaceta de Madrid,
y recibió pues las felicitaciones de la comunidad internacional científica, sobre todo de Jenner. Bueno, Balmis luego volvería a México, ya años después, para controlar el estado de la vacunación y para interesarse por toda la historia de todos los niños, lo que había pasado con ellos. Es otra historia. Bueno, y vamos a volver a una segunda subexpedición que ha sido absolutamente olvidada, que es la expedición de Salvani. Salvani, en 1806, aquí he puesto 10, bueno, es 6, en 1806 abandona a Balmis y intenta vacunar toda la América meridional, toda la América española. Estos son los componentes de la expedición. Salvani y Grajales eran los médicos, Lozano era el practicante, Bolaños el enfermero y llevaban niños de Venezuela. Aquí tenemos a José Salvani Llopart, era un médico leridano, cirujano por el Real Colegio de Barcelona, era también médico militar y tenía una salud muy mala. Sin embargo, eso no le impidió pues, hacer todo lo que hizo. Bueno, vacunaron a gente en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y más tarde en Chile, pero en la zona de Bolivia ahí acaba la historia de Salvani, como vamos a ver. Bueno, también se separan y cada uno se busca unos territorios para seguir vacunando. Aquí vemos imágenes de cómo sería la situación en aquel momento cuando llegaban a los poblados a vacunar. Y bueno, Salvani tenía una salud muy frágil y va deteriorándose, se queda manco, mutilado de un ojo, va empeorando su salud y poco tiempo después se le diagnostica una tisis. En julio de 1810 llegan a Bolivia, a Cochabamba, y dice que Salvani, escribe Lozano de Salvani que se confundía con la apoplejía, su estado, por la intermitencia de su pulso y por la respiración estertorosa precedida de movimientos convulsivos, y el síncope en su cesación nos presentaba un espectáculo de horror. Es decir, estaba en una situación ya moribunda. Y de hecho, el 21 de julio de 1810 muere a los 33 años víctima de una tuberculosis pulmonar tras haber recorrido 7 años, durante 7 años más de 18.000 kilómetros y de haber efectuado una vacunación masiva que se calcula en cerca de 1 millón de vacunaciones. A todo esto, Balmis no sabía la situación de Salvani, ni mucho menos, ni sabía que había muerto, ni nada de esto. Bueno, Grajales y Bolaños continúan hacia Chile y siguen vacunando, e incluso Grajales se convertirá en médico en Chile, un médico de cierta reputación. Bueno, esta es el periplo de ellos. Se ve la primera expedición y ya cuando se separan la de Balmis y la de Salvani, que recorren prácticamente el mundo. Balmis dio la vuelta al mundo, sería la 23 o 24 vez que se diese la vuelta al mundo a lo largo de la historia, Balmis. Bien, los hitos de esta historia es que en 1796 Jenner descubre la vacuna de la viruela. En 1803 la expedición española de la vacuna lo lleva a América y Asia. Y en 1980, muchos años después, la Organización Mundial de la Salud declara que la viruela ha sido erradicada. Los resultados de esta expedición es que se produce una vacunación gratuita y sin distinción de género, raza o religión. Otro 250.000 de habitantes de Latinoamérica y Filipinas lo fueron en los años que siguieron a esta, o sea, se siguió vacunando. Es un hito histórico de la salud pública, primera campaña mundial de vacunación masiva. Su desarrollo tuvo lugar en un momento político convulso y los resultados estuvieron condicionados por las sociedades donde la vacuna se estableció. Hay que pensar que también en aquel momento se iniciaban los primeros movimientos independentistas. Edward Jenner lo calificó de gesta histórica y pues sigue
estando en un olvido histórico habitual por estas lindes. Bueno, esta es una historia muy interesante en la cual se han escrito muchas cosas, se ha escrito mucha gente. Estos son los principales libros en los cuales yo he leído para intentar. Este me gustó, le aconsejaría, Los héroes olvidados, Antonio Villanueva. Este era un médico de Bilbao, digestólogo, que escribió este libro precioso. Aquí, Juan José Fernández Teijeiro es un médico santanderino o cántabro que escribió una historia muy interesante de Jenner. Más libros, hay una película que se ha hecho. Son diferentes libros. La primera noticia que yo tuve de esta expedición me la dio, como siempre suele suceder, este sabio al cual echamos de menos, a José Luis Casado Soto, que hizo una exposición en el Museo Marítimo, la Real Expedición Filantrópica, que hablaba sobre esta campaña. Es la primera noticia que hace muchísimos años tuve. Y bueno, pues efectivamente, como decía antes Nano, pues el ejército, la UME, rinde tributo, homenaje a esta gente con la operación Balmis en este momento frente al COVID-19. Y bueno, pues quiero también dar la gracia a todos los que están en primera línea frenando toda este caos que tenemos actualmente, y lo vamos a conseguir, a todo el personal que nos atiende, desde los médicos, que son los primeros, al resto, farmacéuticos, Guardia Civil, Policía, Ejército, gasolineros, repartidores, etcétera, etcétera, cadena alimenticia. Y esto es todo, y muchas gracias. Este es el María Pita, saliendo de un puerto americano, despedido por los nativos, por los habitantes de ese lugar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y la sé contestar, pues encantado. Aurelio, Luis de la Fuente, Relega Naval. Yo más que una pregunta, Hola. Quiero agradecerte la inmensa aportación. Yo conocí bastante de esta historia en La Coruña. Sí. Y después en Alicante. Y realmente sí, soy consciente de que había un olvido tremendo sobre esta maravillosa acción, como otras tantas. Sí. Y bueno, cuando has hablado de José Luis, pues te voy a decir, fuimos prácticamente hermanos y bueno, pues la Real Liga Naval está muy constante en trabajar porque se conozca nuestra historia, se conozcan las aportaciones, y sobre todo contando con personas como tú, que bueno, es una maravilla escucharte y tener esta fantástica lección que nos has dado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Me vais a perdonar, pero voy a aplaudir. Yo creo que el aplauso hay que dárselo a esta gente. Esta gente son los que necesitaríamos no darles un aplauso, ponerles una estatua, recuperarles. Es que imaginarlos 10 años por América en aquellas situaciones, enfermo encima, vacunando. Y bueno, no lo sé, yo creo que aquello debía ser una cosa, son auténticos héroes. Sí, a esto, Aurelio. Dime. Oye, mira, soy Joaquín Díaz de Entre Sotos. Hola, Joaquín. Hola, me ha gustado mucho esta charla tuya, ¿eh? Gracias. Bueno, me he incorporado un poco tarde, me he liado un poco con el sistema, pero bueno, al final... Dos preguntas quería hacerte sobre... Seguro que las has dicho, pero yo no me he enterado. Lo primero es, ¿esta vacuna de la viruela fue la primera vacuna de la historia? Sí. Bien. De ahí nace el concepto de vacuna, sí. Ajá. Y sí, la otra pregunta es, ¿por qué se vacunaban de dos en dos los chiquillos? Porque podría pasar que uno muriera o que uno tuviese algún problema y se perdía la cadena, digamos. Sí. Claro, para no romper la cadena, sí. Ya, correcto. Es que tarde, entonces solamente eso era. Muchas gracias. Sí. ¿Me permite un comentario? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Pablo Blanco, yo soy de Chile y te quería contar, hay algunos documentos acá también es una historia que desconocida. Yo hice una pequeña publicación el año pasado para la revista de Estudios Históricos de las investigaciones genealógicas.
En Chile llegó para la Navidad de 1807 la expedición, llegó con Grajales, efectivamente, Grajales, como tú ¿no? comentas. Sí, Grajales. Y en el primer año y medio hubo aproximadamente 4.600 personas vacunadas, pero después con este mismo tema de la independencia se perdió completamente. Había difusión incluso por periódicos, pero teníamos dos grandes opositores. La primera oposición la hizo la Iglesia, diciendo que era Dios el que enviaba las enfermedades, por lo tanto no le correspondía a ninguna persona provocar una enfermedad, por lo tanto se consideró pecado. Aunque algunos párrocos en forma independiente incitaban a la gente a ser vacunada. Y la vacuna se perdió hasta aproximadamente 1830, cuando se acabó la desestabilización política. En realidad fue 1818, pero el tema retomó en 1830 y ahí ya tomó vuelo hasta que ya pasó a ser finalmente obligatoria a fines de siglo. Eso. Sí, muy bien, muy bien. Y una pregunta, ¿y de Grajales tenéis algún informe o algún...? Sí, mira, yo la verdad es que no había escuchado el tema tampoco. Yo soy director del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y me puse a mirar algunos documentos y de repente mirando unos documentos antiguos, precisamente de esta época, me encontré con la lista de los 4.500 vacunados. Y eso a mí me dio una información desde el punto de vista genealógico bastante importante, porque decía quién había sido vacunado, cuál era su profesión, dónde vivía, más o menos daba un mapa de Santiago más o menos importante, porque dice las calles donde fueron los puntos de vacunación, y se vacunaban desde los marqueses hasta los campesinos. Sí. Y dentro de este catálogo grande, grande para lo que nosotros tenemos, nuestras bibliotecas son mucho más chicas que las de ustedes, pero yo tengo algunos documentos firmados por Grajales, copias por supuesto, yo los saqué de la Biblioteca Nacional, que te puedo compartir, si después intercambiamos no tengo problema. Pues sí. Sí, perfecto, no hay problema. Muchas gracias. Sí. Yello, buenas tardes. La familia Planas al habla. ¿Estáis en Estados Unidos? Sí, estamos en California. Qué gusto hablar con vosotros muy bien en California. Hola, Claudio. Hola, Yello. Hacen magia. Oye, enhorabuena por el relato y la historia, que es muy bonita y merece ser contada y es que son sobrinos que están en California, ¿eh? Entonces, que estemos contactados con California, qué gusto. Además, creo que en estos momentos de confinamiento viene muy bien escuchar estas historias para ver que tampoco estamos tan mal, ¿eh? Para relativizar un poco si ayuda. Claro. Oye, nos queda una duda, bueno, infinidad de preguntas, pero una que nos hemos mirado cuando lo estábamos escuchando, una muy sencilla seguro. No sé si sabes por qué decidieron llevar niños en vez de ganado. No lo sé. ¿Cuál es un poco la idea, no? A priori parece que el ganado pondría menos en riesgo las vidas, porque debió de haber debates. Llevar vacas allí, había que llevarlas en unos barcos, ya sabes cómo eran aquellos barcos de tamaño, y había que alimentarlas y había que, en fin, entonces llevar 10 vacas me imagino que sería muy complicado, o 20 vacas. Entonces era más fácil llevar a niños. Transportar niños de isla a isla, de país a país, era mucho más sencillo. Claro. De hecho, la vacuna de Jenner es del brazo, acuérdate que lo comentábamos, del brazo de la señora al niño. O sea, que no se inyecta directamente de la pústula del ubre de la vaca al niño, sino de la señora al niño. Muy interesante, Yello. Bueno, pues genial. Qué gusto oíros. Tenéis que hacer más. Se hace mucho aquí, ¿verdad? Ahora mismo hay un momento de cómo estamos encerrados, pues nos comunicamos mucho por Zoom y por... Sí, está muy bien, sí. Ya hay 3 países. Estamos ahora mismo Chile, Estados Unidos y España. Qué gusto. Porque el chileno... ¿hablas desde Chile? ¿Que antes hablaba un chileno? Sí, Santiago. Desde Santiago. Qué gusto. Creí que hablabas desde España. Qué gusto. No, estoy acá. Estoy en Chile. Vale, a mediodía. Vale. Pues te daría mi correo. Apúntalo. aurelioriancho@gmail.com. aurelioriancho@gmail.com. Perfecto, anotado. Gracias. Encantado.
Bueno, nada, Yello, gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo a Santander. Muy bien. Gracias y un saludo para todos. Aquí os esperamos. Muchas gracias, Aurelio. Buenas tardes a todos. Hola. Ángel, buenas tardes. Bueno, decir a Yello que también hay algunas preguntas aquí en el chat. Hay una pregunta sobre la técnica de la medicina de entonces para inoculaciones, etcétera, y cómo mantenían vivo el virus. Es la pregunta. Vamos a ver, era muy sencillo, a ti te inoculaban una pústula en el brazo y ahí se formaba un abón, una vesícula. Y esa vesícula durante unos días tenía líquido dentro, lo llamaban linfa. Entonces, al cabo de unos días, antes de que se secase y de que quedase la cicatriz, con una especie de bisturí se abría un poquito y se pasaba de un brazo al brazo de la cadena siguiente o ya para vacunar. Esa era simplemente la situación. ¿Me he explicado? Sí, sí, perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? Es complicado. Perdón, Aurelio, soy Enrique Menéndez. Mira, quería agradecerte la magnífica conferencia que nos has brindado. Y simplemente una cuestión que se me ha planteado. No se ha especificado si la expedición abarcó los actuales territorios de Paraguay, Uruguay y Argentina. ¿Puede tener en su caso algo que ver con el inicio de los procesos independentistas en esa zona o simplemente no se abarcó esa zona específica? Argentina no llegaron por la muerte de Sabanís. Ese fue el motivo, porque la intención era llegar. Los límites en aquel momento de los países no eran exactamente igual que como eran ahora. Y en aquel momento sí estaban sucediendo los primeros movimientos independentistas, claro. Entonces, no, pero yo no lo relaciono. Sí, lo que sí he leído hay escritos de toda aquella zona que en algunos lugares, bueno, pues echan la culpa a Sabaní, le ponen muy mal, le ponen como un déspota al otro. Entonces son escritos un poco que, bajo mi punto de vista, se le nota falta de objetividad, son un poco tendenciosos. Eran parte de los colonizadores que iban allí a no sé qué hacer. Pero sí he visto cosas de estas. Sin embargo, hay otros escritos que son magníficos, que agradecen la gesta, ¿no? Como este amigo chileno que ha participado ahora. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, mientras se anima más personas a comentar, pues bueno, pues decir que en el chat pues está habiendo muchas palabras de agradecimiento, también del Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria. Juan Antonio Muñoz dice que quiere agradecer a los médicos vuestra dedicación y sacrificio por el coronavirus. Gracias, Aurelio. Y bueno, pues otras también de Pedro Arce y demás. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, bueno, pues agradecer desde luego a Yello por creo que lo apropiado también de esta conferencia, por la gran documentación aportada y recuerdo, y bueno, pues por su forma la verdad es que siempre que le hemos pedido pues alguna conferencia, tanto desde Mil Velas, de la Federación, desde cualquiera de las asociaciones, pues allí ha estado Yello desde el primer momento. Y bueno, pues yo creo que también ha servido para recordar a estos auténticos héroes. Ahora, bueno, pues hoy algunos no hemos salido como todos los días a aplaudir, pero desde luego que seguro que les tenemos en mente para la siguiente vez que aplaudamos, ¿no? No solo a los sanitarios y a los médicos actuales, sino a Balmis, Albani y a todos los demás. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Yello. Esta conferencia que hemos grabado, pues con tu permiso, pues la pondremos a disposición en la página web de la Federación y seguiremos con nuestro programa cultural. Muchísimas gracias. Sí, yo lo que acabaría pues con la idea un poquito de que esos 3 siglos de colonización y de conocimiento y de llegada a América con todo lo que hay, pues lógicamente serían cosas buenas y serían cosas malas, eso es indudable. Pero bueno, no se puede mirar las épocas pasadas con los ojos de hoy.
y que no debemos olvidarnos de este tipo de cosas. Hay historias de la ilustración, historias de auténticos personajes que llegaron a América a hacer estudios científicos o ilustrados, como la expedición de Malaspina y Bustamante, como cosas interesantísimas y que no debemos olvidarnos, que es que tenemos, los españoles somos expertos en olvidarnos de todo. Lo que hayamos hecho mal tenemos que decirlo, que no estuvo bien, pero lo bueno es este tipo de cosas. Y bueno, el homenaje que deben recibir esta gente es tremendo, tremendo. Me uno a lo dicho, yo totalmente. Sí. Bueno, había otra pregunta aquí hablando de las películas que se podría ver con ello. Una por lo menos que ha sido reciente, 22 Ángeles, comentaban por aquí también. Sí. Sí, esa película yo la vi con muchas ganas, 22 Ángeles. Hombre, me dejó un poco vacío porque él trataba de hacer una historia de película, claro, con una crónica de película, y se olvidaban un poco del verdadero asunto que se traían en manos, que era las vacunaciones. A Zendal la pintan como una chica muy mona, muy guapa, y que es la chica de la película, y de la cual se enamoran todos y tal, y entonces todo gira un poquito en torno a eso, y de fondo pues el asunto de las vacunaciones. Es bonita, pero no es lo que se merece esta historia. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, pues agradecemos de nuevo a Yello el habernos dedicado este tiempo y bueno, pues continuamos con el ciclo cultural y esperamos contar con Yello también en próximas ocasiones. Muchas gracias de nuevo. Pues muchas gracias a todos. Tenemos un placer. Hacerlo bien todos. Gracias, Yello. Un placer. Venga, un saludo a todos. Adiós a todos. Adiós.